Muy buenas tardes, estimados jóvenes de segundo bachillerato. Es un gusto para mí saludarlos. Eh, la siguiente clase será grabada, estaremos de acuerdo a nuestro horario. Esta clase ustedes la tendrán disponible en su plataforma a partir del día jueves 15 de julio en lo que respecta a la materia Educación para la Ciudadanía. Por motivos netamente laborales no voy a poder estar en clase en vivo, pero pues aprovechando las herramientas digitales que nos da la virtualidad, vamos a proceder a grabar esta clase para continuar con nuestro programa de estudios y pues no atrasarnos. Así que jóvenes, un cordial saludo para todos y bienvenidos a esta clase grabada de Educación para la Ciudadanía. El tema de la clase del día de hoy es el siguiente y para esto pues jóvenes les voy a compartir pantalla y vamos a comenzar a analizar, vamos a ver un video, vamos a ver diapositivas y vamos a conversar respecto al tema. Una vez que hayamos terminado esta clase grabada, en la clase en vivo estaremos analizando estos temas, estaremos haciendo preguntas y pues es obligación de ustedes como estudiantes pues ver la clase grabada. Así que jóvenes, comenzamos. Tenemos aquí nuestro tema del día de hoy para esta clase de Educación para la Ciudadanía, dificultades y límites de la democracia representativa. En la clase anterior nosotros estuvimos hablando acerca de la democracia representativa, que justamente nos decía acerca de las autoridades que son elegidas mediante el voto libre y voluntario de todos los ciudadanos de un Estado de Derecho, ¿verdad? Entonces, una vez que ya nace la democracia representativa, esta también tiene dificultades y límites, y es justamente a eso es lo que nos vamos a referir el día de hoy en esta clase. Tenemos aquí la democracia representativa, tenemos el concepto según Jean-Jacques Rousseau, que fue prácticamente uno de los ideólogos de peso referente pues en la democracia, en los conceptos de democracia que se establecieron luego de la Revolución Francesa. Tenemos el riesgo en las democracias representativas y los límites de esta democracia representativa. Todo este insumo de clases, todo este contenido de texto, ustedes lo van a tener en la plataforma disponible junto con los enlaces para que puedan revisar las veces que requieran necesarias a fin de entender completamente este concepto. Listo, jóvenes. Dicho todo esto, vamos a empezar vamos a empezar a analizar cada una de estas cuestiones y vamos a empezar con un video de 4 minutos, un video didáctico y realizado por estudiantes de segundo bachillerato de una institución educativa X, en la cual pues se explica de manera clara, concisa y muy didáctica el tema de la representatividad democrática. O la democracia representativa, ¿verdad? Así que jóvenes, comenzamos inmediatamente. Procedo a ponerles el video. Esperen un segundito. Comenzamos. Les comparto pantalla. Esperamos un poco. Y ahora sí estamos listos. Hola, bienvenidos a este video donde trataremos temas como el significado de la representación política en la democracia, dificultades y límites de la democracia representativa, rendición de cuentas, sistema de control. La representación política es una institución mediante la cual una comunidad selecciona y elige a algunos o uno de los miembros para que se hagan cargo de la defensa y promoción de los temas y los intereses que son comunes. De esa forma, la comunidad lo hace su representante y lo coloca en un órgano de discusión y decisión del gobierno. La importancia de la representación política. El Estado descansa sobre 3 pilares que son la soberanía, la separación de derechos y la idea de la representación política. Cuando hablamos de Estado, aparato, nos referimos al Estado como organización política, pero cuando hablamos del Estado comunidad, nos referimos al pueblo. La existencia de un vínculo que permita que los intereses del Estado, comunidad,
puedan ascender a los órganos de gobierno que conforman el Estado aparato y consiga el apoyo de los gobernantes respecto de las decisiones políticas que afectan a todos. Dificultades y límites de la democracia representativa. La democracia es un sistema que permite a los ciudadanos elegir sus representantes para las diferentes funciones del Estado. Esto asume una responsabilidad de administrar dentro de los principios o propuestas planteadas para la campaña electoral. Causa de la pérdida de la legitimidad. Usurpación del poder. Esto quiere decir que existen grupos que desconocen la autoridad. Si no cumplen las ofertas de la campaña, cuando el mandatario se convierte en tirano, si los derechos del pueblo no se garantizan. Lo que Rousseau, uno de los críticos de la democracia representativa, decía: para él, la democracia directa, donde las personas actúan por sí mismas y deciden a través del voto, es mejor la forma de la democracia, porque así la soberanía del pueblo es ejercida y no representa. Rousseau, 2002. La rendición de cuentas es un proceso mediante el cual quienes toman decisiones sobre la gestión de lo público cumplen su deber y responsabilidad de explicar, dar a conocer o responder a la ciudadanía sobre el manejo de lo público y sus resultados. A través de la rendición de cuentas, los ciudadanos pueden y deben estar informados de las acciones del gobierno y la manera de llevarlas a cabo. La ciudadanía evalúa dicha gestión o manejo. Mami, en el colegio nos contaron que los alcaldes y el gobernador nos van a rendir cuentas. ¿Sabes qué es eso? Sí, lo que ellos van a hacer es contarnos lo que han hecho para garantizar tus derechos y los de los demás niños, niñas, adolescentes y jóvenes. ¿Y cómo hacen para dialogar con tantas personas al mismo tiempo? Esto no se da en un solo día, se desarrolla en 3 etapas. En la primera, los alcaldes y el gobernador reúnen información de lo que han hecho para la protección de los derechos. También se escucha la opinión de la ciudadanía sobre su situación actual. En la segunda, se realiza una audiencia donde todos y todas podemos participar. En esta reunión nos cuentan sobre el trabajo desarrollado y los resultados obtenidos. Por último, en la tercera, teniendo en cuenta los aportes de la ciudadanía, se hacen acuerdos para mejorar y se comienza a trabajar en ellos. Los niños y las niñas tenemos nuestros propios derechos. ¿En la rendición pública de cuentas nos dirán quién hecho por nosotros? ¿Será cierta tanta dicha? Claro que sí. Son tus derechos y es nuestra responsabilidad hacerlo. Sistema de control. Un sistema de control está definido como un conjunto de componentes que pueden regular su propia conducta o la de otro sistema, con el fin de lograr un funcionamiento predeterminado, de modo de que reduzcan las probabilidades de fallos y se obtengan los resultados buscados. Bueno, jóvenes, hemos visto de forma muy resumida, hemos visto de forma muy didáctica, hemos visto este video en la cual pues nos indican acerca de todo lo que es el tema de nuestra clase de hoy, la democracia representativa como concepto y la parte de los límites y las dificultades que existen o que se pueden presentar dentro de esta democracia representativa. Vamos a pasar ahora a unas diapositivas inmediatamente para corroborar, para continuar con el análisis de nuestro presente tema. Entonces, amplío aquí y tenemos rápidamente las dificultades y límites de esta democracia representativa. Aquí tenemos un esquema macro de lo que vamos a analizar. Tomamos, pues, en este caso, la herramienta de ayuda elaborada por el señor Miguel Aucapiña, ¿verdad? Comenzamos. ¿Cuál es la destreza que vamos a conseguir con el análisis de este tema? Pues analizar la definición de democracia representativa, identificando sus límites y sus dificultades, considerando la distancia entre los gobernantes y los gobernados, entre los electores y los elegidos, y evidentemente los riesgos de tomar decisiones en nombre del pueblo, en este caso el electorado, y la ausencia de rendición de cuentas. Aquí tenemos una imagen ilustrada, pues, del pueblo y atrás se lee la asamblea dentro de nuestro esquema representativo de la democracia. Bueno, comenzamos. La democracia, ¿qué es una democracia? Vamos a retomar un poco, a recordar conceptos básicos previos que debemos entender y tener muy claro para comprender los límites y las dificultades de esta democracia representativa.
La democracia es un sistema que permite a los ciudadanos elegir a los representantes para las diferentes funciones del Estado. Esta democracia parte a partir del Estado de Derecho, valga la redundancia. Comienza a partir del Estado de Derecho. Un Estado de Derecho, pues, es un lugar, es un Estado, como su nombre lo indica, en que el pueblo, la ciudadanía, tiene la obligación y, obviamente, la voluntad de elegir a sus mandantes, al presidente, elegir a sus gobernantes, perdón, al presidente, alcaldes, asambleístas y personas que van a elegir, van a decidir el futuro de su país o de este país en beneficio del pueblo y en representación del pueblo. Es importante entender eso de aquí. Continuamos. Tenemos aquí pues una imagen en donde se ilustra a un policía, obviamente sometiendo a un civil. Y pues a ver si con los golpes se te olvida el golpe. Lo cual, bueno, eso es uno de los inconvenientes y ya vamos a entrar en esa materia. Vamos a ver ahora la legitimidad del poder. La legitimidad del poder se puede perder si es que la sociedad expresa su resistencia y adopta una desobediencia civil hasta que vuelva a reconstruir una nueva situación política y se nombren nuevas autoridades. Entonces, ya tenemos uno de los riesgos o de las dificultades de esta democracia representativa. Y el primero, pues, tiene que ser la legitimidad del poder. Si un pueblo ve o no está de acuerdo con las acciones de un gobernante, el pueblo automáticamente puede expresar su descontento y obviamente adoptar una conducta de desobediencia civil y de resistencia a tal punto pues que es el pueblo quien con su descontento puede hacer que se vayan las autoridades de control, las autoridades gubernamentales, porque no están cumpliendo con sus promesas, con sus funciones y pues con todo lo prometido, con todo lo que debería hacer un gobernante como tal. Aquí en el Ecuador ha sucedido, pues se han derrocado presidentes en vista de que no hay un consenso entre el pueblo y el Estado y el gobierno, perdón, y evidentemente causa un descontento y el pueblo termina saliendo a las calles y esto hace pues que el presidente o los gobernantes decidan renunciar para hacer caso a la voluntad del pueblo. Vamos a ver las causas de la pérdida de la legitimidad. Y tenemos aquí, pues, tenemos 5 opciones, A, B, C, D, E. Primero, pues, la usurpación del poder. Segundo, el mandatario se vuelve un tirano, desconoce la Constitución y quiere él automáticamente mandar solo, típico de o propio de un Estado absolutista, lo cual va en contra de los conceptos de democracia. C, el Ejecutivo asume funciones legislativas. Dentro de un Estado de Derecho existe el equilibrio de poderes. Existen 3 poderes fundamentales que son, evidentemente, el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Todos estos poderes, por teoría, deben ser independientes. Entonces, el poder ejecutivo está representado por el presidente de la República. El poder legislativo está representado por el presidente de la Asamblea. Y el poder judicial está representado pues, por el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Todos estos 3 poderes forman en total un Estado de Derecho. Por teoría, por materia conceptual, estos 3 poderes deben de ser independientes. No puede un Estado legislativo ingresar o tomar decisiones dentro del Estado judicial o del Estado ejecutivo. Si eso llega a pasar, automáticamente se está incurriendo en una causa de la pérdida de la legitimidad del poder que el pueblo le ha otorgado, ¿sí? Todo esto dentro de la teoría. Tenemos como cuarto, pues no se garantizan los derechos del pueblo cuando existe una represión a la libertad de expresión o sucede un abuso de poder, automáticamente se está incurriendo en una causa de la pérdida de la legitimidad. Y por último, pues no se cumplen las ofertas de campaña. Si un mandatario indica que va a construir tantas casas, por poner un ejemplo, y no lo hace, eso de ahí crea desconfianza y descontento en la población general y puede causar un levantamiento popular, lo que puede determinar en un derrocamiento del gobierno o de las autoridades. Continuamos.
Vamos al debilitamiento de la democracia representativa. Vamos a ver de qué se trata esto de aquí. Primero, pues la ausencia de rendición de cuentas. Como ya lo hemos indicado, como lo hemos visto en el video, el pueblo es el que decide, el pueblo es el dueño de la democracia. La democracia, justamente, demos, que significa población, y cracia, que significa poder. El poder está en la población. Entonces, cuando es el pueblo, los ciudadanos, quienes por medio del sufragio universal, libre y voluntario, elegimos a nuestros gobernantes, estos tienen la obligación de rendir cuentas al final de su mandato. Es decir, que el dinero público que ellos van a administrar tiene que ser supremamente bien administrado, bien organizado, porque ese dinero no es de ellos, es un dinero del pueblo, del Estado. Por lo tanto, todos los gobernantes tienen la obligación de rendir cuentas de su mandato, de todo lo que han realizado durante su mandato. La ausencia de esta rendición de cuentas evidentemente desemboca en un debilitamiento de este poder de la democracia representativa. ¿Sí? Tenemos pues la falta de transparencia. Esta es otra de las causas bastante lógicas y básicas por la cual se debilita esta democracia representativa o se debilita la legitimación de un poder adquirido por un gobernante. ¿Sí? Si se dan casos de corrupción, si se dan a vista y paciencia de todo el mundo escándalos públicos, evidentemente esto va a causar una falta de transparencia y por ende se empieza a debilitar esta legitimidad del poder. Ya la población no empieza a creer o no le cree al gobernante y ahí pues poco a poco nos estamos acercando al principio de lo que puede ser un derrocamiento. Tenemos pues los cambios de camiseta. Esto es muy común lamentablemente en nuestra política, pues donde un partido político que llega al gobierno son de izquierda y luego automáticamente cuando llegan al gobierno pues se cambian de doctrina política y son automáticamente de derecha. Entonces estos cambios de camiseta, estos cambios de ideología política, que es a lo que se refiere esta frase, pues causan total descontento en la población y pues también forma parte del debilitamiento de esta legitimación del poder. Y tenemos como cuarto punto, pues otra causa de debilitamiento, pues la estructura verticalizada de los partidos políticos. Esto hace referencia pues a que todo esté organizado de tal manera que cuando llegue un gobierno automáticamente se nombren autoridades de control a dedo y no por meritocracia, porque evidentemente los partidos políticos ya tienen organizado cómo van a querer gobernar y empiezan a meter a su gente. Entonces eso también causa descontento en la población. ¿Sí? Tenemos aquí una imagen que grafica todo el debilitamiento. Evidentemente cuando el ciudadano no mira y no se expresa o no lo dejan expresarse, todo esto pues causa un descontento general en la población. ¿Sí? Juan Jacobo Rousseau, uno de los pensadores francés, uno de los pensadores principales de la democracia, él decía que en el instante en que un pueblo actúa a través de sus representantes, ya no es libre. ¿Sí? Ahí tenemos una imagen del gran ideólogo Juan Jacobo Rousseau o Jean-Jacques Rousseau. Para Rousseau, el riesgo de la democracia representativa radica que una vez en el poder, las autoridades pueden priorizar sus intereses individuales. Entonces, cuando un gobernante toma esa decisión, automáticamente está poniendo en riesgo su continuidad en el poder, porque el pueblo puede darse cuenta, puede abrir los ojos, los medios de comunicación pueden ayudar y evidentemente va a crear un descontento general y eso puede marcar el principio de un fin de un gobierno. Entonces vean ustedes cómo al momento de que un político empiece, una vez llegado al poder, empiece a priorizar intereses individuales antes que los intereses generales de un Estado, crea total descontento y empieza el riesgo principal de esta democracia representativa. Tenemos en cambio ahora los límites de la democracia representativa, pues
evidentemente es que no puede darse todo el tiempo. El límite de esta democracia representativa es que no puede darse todo el tiempo, ¿sí? Tenemos una imagen que nos diga, pues la política ha hablado y que el poder decida. Automáticamente, mediante la elección, mediante el sufragio libre, nosotros elegimos a nuestros gobernantes y obviamente ellos son los que van a manejar los destinos de nuestro país, al menos por 4 años en el caso del presidente, pero va a ser obviamente un mandato legitimizado por el pueblo, ya que ha sido el pueblo el que ha elegido a ese gobernante. Y ojo, de manera voluntaria. A forma de conclusión, podemos definir que pues, es necesario fortalecer una democracia representativa a través de acciones de vigilancia y fiscalización, donde la actividad política de los gobernantes y de los administradores del Estado. Los gobernantes son responsables de sus actos y tienen la obligación de rendir cuentas sobre todo lo que han hecho, sobre sus acciones, sobre sus obras durante el ejercicio de su mandato y evidentemente tienen que hacerlo ante su pueblo, porque ha sido el pueblo quienes los han elegido para que estos gobernantes sean los representantes de cada pueblo, ¿sí? Un presidente, por ejemplo, al final de su gestión, tiene que rendir cuentas de todo lo que ha hecho, de cómo ha manejado el dinero del Estado, de todas las obras que ha hecho, de todo lo bueno y lo malo. Tiene que indicarle al pueblo, bueno, yo hice esto de aquí. A eso se refiere, pues, con la rendición de cuentas, jóvenes. Todo esto, lo que hemos visto el día de hoy, los límites, los riesgos, el debilitamiento del poder y evidentemente la democracia representativa pasa en la mayoría de estados que tienen un sistema democrático. En el Ecuador, esto de aquí es una realidad. Nosotros elegimos a nuestros gobernantes y nosotros somos los que voluntariamente decidimos qué persona va a gobernar el país durante 4 años. Y esa persona que evidentemente goza de la legitimidad del poder tiene la obligación de cumplir con su palabra de campaña y evidentemente de manejar de forma responsable y positiva los destinos de nuestro país. Y al final de su mandato, estas personas que nosotros como pueblo los hemos elegido tienen la obligación de rendir cuentas al pueblo. Y obviamente el pueblo también debe fortalecer esta democracia mediante acciones de vigilancia de todo lo que está haciendo nuestros gobernantes. ¿Sí? Tenemos ahí una imagen en donde una persona elegida por el pueblo es el que habla por todos, porque somos nosotros los que lo hemos elegido. ¿Sí? Y de esta manera, jóvenes, hemos finalizado nuestra clase de educación para la ciudadanía. El tema pues, que hemos visto, lo repito, dificultades y límites de la democracia representativa. Bueno, jóvenes, hemos finalizado la clase del día de hoy. Hemos retomado, hemos revisado nuevamente ciertos conceptos que lo hemos visto en clases, como la democracia representativa, la legitimación del poder, y ahora vimos efectivamente o particularmente los riesgos, los límites de cómo se puede perder o por qué razón se podría perder una democracia representativa o de qué forma se debilitaría, qué acciones deben de hacer los gobernantes para que poco a poco el pueblo vaya desconfiando de una autoridad que ha sido elegido mediante el voto popular. Cualquier duda, jóvenes, que ustedes tengan, pues quedo a las órdenes en el grupo de WhatsApp o por interno, y en la clase en vivo estaremos analizando de mejor manera esto que estamos viendo el día de hoy. De mi parte, agradecidos con todos ustedes porque hayan escuchado por haber escuchado esta clase, y nos estaremos viendo en una próxima ocasión ya en la clase en vivo. Saludos cordiales a todos y que tengan un excelente día jueves. Hasta luego.